Amigos, aquí estamos nuevamente y hoy vamos a leer el libro de los Hechos y quiero anunciarles que el libro de los Hechos fue escrito por el doctor Lucas. Entonces vamos a empezar a la lectura. Ya oramos para que el Señor nos dé sabiduría e inteligencia para poder compartirles y poder enseñarles lo que está escrito. Tú debes de entender lo que está escrito, no lo que otros piensen, porque los pensamientos del hombre son equivocados. Debemos de tener la mente de Cristo, pensar como Cristo, para poder vivir como el Señor quiere que vivamos. Una cosa sí les digo, la obediencia es primordial, amigos, porque sin obediencia, pues amigos, estamos fuera del plan de Dios, porque en su reino tenemos que obedecer todo lo que Él nos manda. Así es de que no sigas tus propios instintos, sigue a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y vamos a comenzar este libro, que es el libro de los hechos, de los actos, de las cosas que hicieron los apóstoles. Y vamos a empezar a leer. Y empieza con el título La promesa del Espíritu Santo. Y dice Lucas: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, o sea, el arrebatamiento de Jesús, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estaban juntos, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaren la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, o sea, les dijo Jesús, porque Juan el Bautista ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces Jesús fue llevado arriba y amigos, le llaman el día del Pentecostés, 50 días después. Entonces sucedió así la ascensión de Jesús. Entonces los que se habían reunido le preguntaron a Jesús, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Fíjense lo que está diciendo. Y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Habiendo dicho estas cosas, Jesús, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí está la palabra tomado, que es la palabra harpazo, que es arrebatado. Entonces, acá dice que fue alzado. El, lo mismo va a suceder con los cristianos en el arrebatamiento. El arrebatamiento está a punto de suceder. Así es de que tenemos que estar preparándonos, esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo, que vendrá del cielo en las nubes. Entonces nosotros tenemos que estar atentos porque, miren, esto que sucedió aquí sucedió en Mateo 28:19, Lucas 24 del 47 al 48 y Marcos del 16 al 15. Y es exactamente lo que se informó el doctor Lucas, el que escribió el libro de Lucas, es uno de los evangelios, y escribió el libro de los Hechos. Entonces él, ¿por qué se informó de esto?
porque miren, Marcos 16:15, vamos a leer Marcos 16:15. Aquí tenemos Marcos 16:15. Jesús comisiona a los apóstoles. Finalmente se apareció a los 11 mismos, a los 11 discípulos. Ya ven que había muerto Judas. Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Jesús les reprochó y les dijo, Jesús, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Por qué a toda criatura? Porque no todos son hijos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mire lo que he estado hablando acerca de Jesús, que pone condiciones. El evangelio está condicionado a la obediencia. Aquí dice Jesús, el que creyere. Ahorita todos vemos que dicen, todos creen. Yo creo, tú crees, él cree, vosotros creemos, ellos, todos dicen que creen. Pero viven una vida de desobediencia. No hace falta decirlo. Una cosa es creer y otra cosa es saber. Saber, pues todo el mundo sabe. Sabe cosas, pero no las entiende. Entonces, y fuere bautizado, o sea, el que decida, es una decisión que debe de tomar la persona, será salvo. O sea, el que creyere y siguiere a Jesús, porque la condición es creer en Jesús. Y como dijo Jesús cuando dijo, el reino de los cielos se ha acercado, y él primero lo que dijo es, arrepiéntanse de sus pecados, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, sin arrepentimiento, amigos, pues aunque creas, si tú no te arrepientes, pues no vas a ir con el Señor, porque para empezar, si tú crees, tienes que obedecer. Jesús manda bautizarse. Entonces, bautícense después de haber oído el mensaje. No te tienes que bautizar por emoción, te tienes que bautizar porque has creído en Jesús. Es un acto de obediencia, no es para salvación, porque muchos dicen que si tú no te bautizas, no eres salvo. Entonces, tienes que ser bautizado para ser salvo. O sea, entonces, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, o sea, las condiciones de Dios, si tú no crees, mas al que no creyere será condenado. O sea, está en peligro tu vida, está en peligro tu alma. O sea, ¿cómo puedes pensar que una religión, siguiendo la tradición, te puede salvar? Entonces, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero esto lo hace el Señor con la gente que es usada por Él. Nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que llegar a la obediencia para el Señor y llegar a hacer lo que Él quiere que hagamos, ser sus discípulos. Y miren lo que sucedió, la ascensión. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. O sea, y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Hasta ahí termina cuando fue la ascensión. Y es lo mismito que se informó Lucas cuando estaba hablando que ellos iban a hacer todas esas señales. Porque ellos iban a
a llevar el evangelio a todas las criaturas, porque la salvación había llegado para la humanidad. Y quiero decirles en un momento de importancia, la gracia de Dios se derramó, amigos. La gracia de Dios se derramó en la cruz. Por gracia sois salvos por medio de la fe en el Cristo crucificado. Jesús resucitó de entre los muertos. Esa es la palabra de vida, es la palabra de que Cristo resucitó, su promesa se va a cumplir. Él vendrá por nosotros en el arrebatamiento. Así es que Cristo fue tomado, Jesús fue tomado. Lo dijeron los varones. Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús va a regresar, amigos. Nuestro socorro viene de Sión, viene del cielo. Jesús va a regresar. Por tanto, como veis todas las cosas que están sucediendo en el mundo, debemos de estar preparándonos con nuestra cabeza erguida para el momento del arrebatamiento. Erguir vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Redención es que seremos sacados de esta tierra, porque fuimos redimidos por la sangre de Cristo, perdonados, porque creímos en Jesús. Entonces, pues vamos a seguir adelante, amigos. Estas cosas son muy difíciles para muchos de entender, porque tienen tradición y tienen religión, cuando deben de tener una relación con Dios. Entonces, tú has sido un hombre que ha recibido el poder de Dios. ¿Ha venido sobre ti el Espíritu Santo? Cuando tú recibes a Jesús, y como dice Juan, dice, y los que le recibieron, Dios les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Los hijos de Dios pueden hacer cosas increíbles. Por eso Satanás está queriendo estorbar el ministerio de los creyentes, de los que creen en Jesús, porque ellos tienen que hacer la obra de Dios, porque Dios les dio ese privilegio de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, aquí Jesús dice, a ustedes no les toca saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Si tú preguntas, si tú hubieras vivido en el tiempo de los discípulos y le hubieras preguntado a Jesús, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? La respuesta es no, porque Dios tiene planes y propósitos para la humanidad. Salvar a los gentiles. Hay un momento en la historia donde debemos de saber que la gracia de Dios fue derramada en la cruz. Y tú tienes que buscar y saber cuánto va a durar esa gracia. Porque un día la gracia se va a acabar. Entonces, si se acaba la gracia, se acabó todo, amigos. Cuando se acabe la gracia, se acabó todo. Y estamos a punto de seguir a ese destino. Y miren, cuando murió Jesús, era el año 33. O sea, imagínense, Jesús era de 33 años. Cuando murió Jesús, usted súmele 2000 años. 2000 años. Vamos como 1992 años. Ya estamos cumpliendo el año 93, 1993. O sea, estamos a 8 años para cumplirse los 2000 años. Después de que murió Jesús, porque súmele, murió Jesús a los 33 años, más 2000 años, nos va a dar la suma de 2033. Entonces, a nuestra fecha, quítele de 2033, estamos en el año 1993, porque está ahorita caminando el año 93, 1993. Estamos a punto de vivir el arrebatamiento. Con todos estos eventos que están sucediendo,
incendios, inundaciones, terremotos, rumores de guerra. ¿Qué más está sucediendo? Las lluvias severas, las tormentas. Amigos, todo esto va de menos a más. Y si usted no tiene temor, o sea, no que tenga miedo de las cosas que van a suceder, que usted tenga temor de Dios, respete a Dios, honre a Dios, viva para Dios, enseñe a sus hijos a caminar con Dios, porque usted de seguro ama a sus hijos, pero sus hijos van camino al infierno. ¿Por qué? Porque usted va camino al infierno y usted va arrastrando a su familia. Por tanto, Dios ordena a todo hombre que se arrepienta. Es un mandamiento arrepentirse, arrodillarse, pedir perdón. Entonces usted tiene que ver. Vamos a seguir leyendo entonces y dice la elección del sucesor de Judas. Ya ven que Judas se mató, se suicidó. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacob. O sea, este era otro Judas. Entonces todos estos perseveraban unánimes en la oración. O sea, perseverar, amigo, ¿usted ha perseverado en la oración? Todas las noches usted ora a Dios. Usted habla con Dios y le dice, Señor, te pido por mis hijos, te pido por mi esposa, por favor ayúdanos, perdona nuestros pecados, límpianos con tu sangre preciosa. Señor, ayúdanos, tenemos problemas. Señor, ayúdame a cambiar. Señor, cambia mi forma de ser. Transfórmame, Señor, con tu palabra. Y rogándole al Señor todos los días, dice, estos perseveraron unánimes en oración y ruego. Y ellos estaban con las mujeres que seguían a Jesús, y con María, la madre de Jesús. Nota esto de aquí. Aquí estaba María, la madre de Jesús, porque Jesús había muerto, había resucitado, estuvo 40 días y él fue ascendido al cielo, y de aquí a muy poco tiempo iba a suceder el día del Pentecostés, o sea, el día donde el Espíritu Santo se manifestó en ellos. Entonces ahí estaba María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, o sea, los hermanos de Jesús. O sea, está hablando y con sus hermanos. Aquí Lucas está hablando de los hermanos de Jesús. Estaba María con sus hijos. Porque muchos dicen, y con sus hermanos, o sea, los hermanos estaban hablando, ya ven que todos somos hermanos. Y no estaba hablando de eso. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, o sea, allí en ese momento de los hermanos, se levantó en medio de los hermanos de Jesús o en medio de los hermanos de la congregación. Una cosa debes de diferenciar, o sea, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, está hablando de los hermanos de Jesús, pero aquí se levantó Pedro y se levantó en medio de los hermanos, o sea, en medio de la congregación de todos, y los reunidos eran como 120 en número, o sea, eran 120. Entonces, si yo me pongo, vamos a variar nuestra mente, si yo me pongo a leer el contexto y dice, y estaba María, la madre de Jesús, y estaban reunidos como 120,000 en número, que eran los hermanos. ¿Hermanos de quién? O sea, se consideraban hermanos los que estaban juntándose ahí, porque somos hermanos por Jesús. O sea, porque todos hemos creído en Jesús. Pero aquí estaban los hermanos de Jesús también, los hijos de María. Entonces, en aquellos días se levantó Pedro en medio de los hermanos, o sea, hermanos, ¿por qué? Porque son de Cristo, son los que creyeron. Y los que se habían reunido eran como 120 en número. Y dijo Pedro, varones hermanos, se estaba dirigiendo a todos, no nada más a los hermanos de Jesús. Era necesario que se cumpliera la escritura.
Un momento. Ay amigos, si vieron lo que sucede, mucha gente es tan cruel que mete a los animalitos en una caja de basura y los tira a la basura. Amigos, la perversidad está aumentando, pero ahorita voy a ir a salvar ese gatito. Vamos a terminar, ya vamos a acabar. Entonces les decía, Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Fíjense, por boca de David, el rey David habló, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Judas fue guía de los que arrestaron a Jesús, de los que lo tomaron para crucificarle. Y era contado con nosotros. O sea, ellos eran 11 y Judas eran 12. Y tenía parte en este ministerio. Él tenía parte en este ministerio. Él tenía la bolsa y sustraía dinero. Era ladrón. Entonces, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo. Fíjense, él con lo que sustraía de la bolsa compró un terreno y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron, se destrozó. Qué terrible muerte. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba. Fíjense, desde el día que apareció Jesús, he aquí el Cordero de Dios, en el momento en que Juan lo presentó a Jerusalén, a todo el pueblo, hasta que estuvo con los discípulos y fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Testigos, ellos son testigos de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es algo que Dios nos va a dar a todos los que creen. Vamos a ser resucitados, todos los que creen en Él. Y señalaron a dos, ellos señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron al Señor, tú Señor que conoces los corazones de todos, vean lo que dice. El Señor conoce los corazones de todos, conoce lo que hay en tu corazón, conoce lo que hay en ti, todos tus pecados. Imagínate. Muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces Matías fue el 12º discípulo. Se completó la docena. Entonces, amigos, tenemos que estar poniendo atención. Hay muchas cosas que podemos explicar yéndonos a los paralelos. Entonces, hay muchas cosas. Miren, por ejemplo, aquí cuando dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. O sea, estaba hablando Jesús, y en Lucas 24:49. En Lucas 24:49. Miren lo que dice, hablando de un contexto. Jesús estaba hablando y les dijo, así está escrito y así fue necesario
que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Este es el Evangelio. Y que se predicase en el nombre, en su nombre, en el nombre de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de pecados. O sea, que se predicara. Entonces hay una condición para poder ser salvo. Tienes que arrepentirte. Y tienes que confesar tus pecados para ser perdonado. Y dice, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento, en el nombre de Jesús el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. ¿En dónde? En todas. Comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. O sea, les estaba hablando a los discípulos. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes. Pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Entonces, miren, ya después aquí vuelve a decir lo que les estaba leyendo. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. O sea, fue llevado. Acuérdense que en otro dice levantado, otro fue tomado. Y es lo que le va a suceder a la iglesia en el arrebatamiento. Ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Y aquí que dice, estos perseveraban unánimes en la oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea, los hermanos de Jesús. Amigos, tenemos que poner atención a lo que leemos y tenemos que enseñar bien. No tenemos que inventar doctrinas y gritar tanto. Doctrina, hay una doctrina nomás, hay una enseñanza, hay un evangelio. Cristo murió por nosotros, para darnos salvación y vida eterna. Si te arrepientes y creyeres en Él, síguele. Así de fácil, amigo. Ay, qué fácil lo haces, qué fácil lo dices. Sí, sí, es fácil, pero difícil a la vez, porque el mundo nos atrae. Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Y amigos, esta fue la promesa del Espíritu Santo, donde si tú obedeces al Señor, si tú obedeces al Señor, como está escrito, que vino Jesús, aquella luz, Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Él vino a este mundo, nació Jesús y se presentó ahí cuando Juan lo bautizó, cuando él dijo, he aquí el Cordero de Dios. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Requisito, tienes que conocer a Jesús. Otra condición. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Otra condición, tienes que decidir y recibir a Cristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ya ves que el secreto es creer en su nombre, no creer en tanto santo, tanto mono. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en el otro, ¿cómo leímos? Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y todas esas criaturitas del Señor que andan perdidas, que andan haciendo cosas, que andan en pecado, Dios les da poder de ser hechos hijos de Dios si se arrepienten. Engendrados en el evangelio. Lean el capítulo 1 del libro de Juan. Se los recomiendo. Amigos, buenos días a todos. Ay, nos vemos. Dios les bendiga. Hay que estar siempre contentos, gozosos, llenos del Espíritu. El Espíritu debe de darte gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, amor. Contra tales cosas no hay ley. Nadie te puede juzgar por estas cosas. Pero por pecador, sí. Así es de que no vivas en la carne con tus deseos y pasiones. Dios te bendiga. Nos vemos en otra
prédica, mañana seguimos. El libro de los Hechos comenzamos, así de que hay que estudiar.